Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos dirigidos para adultos, pero también pueden ser para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el estudio número 1 del libro de la carta a los Efesios. Corresponde al día domingo 20 de marzo de 2022. El tema es una vida de santidad. Recuerde que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierdan. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer una porción de la palabra de Dios relacionada con este estudio. La palabra de Dios, la base completa para el estudio es Efesios 1, del 1 al 14. Pero ahorita vamos a leer Efesios 1, del 1 al 10. Empezamos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener. Te pedimos que esta tu palabra que será expuesta pueda llegar a muchos corazones necesitados. Y asimismo sirva para la edificación de tu iglesia. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, vamos a empezar entonces este estudio que se titula Una vida de santidad. Vamos a entrar a lo que es la introducción. Y consideramos importante, pues como vamos a hablar de los efesios, pues la ciudad donde vivían era Éfeso. Y ahí la vemos ubicada, ¿verdad? Aquí tenemos Éfeso, está entre Mileto y Esmirna. Esmirna no aparece ahí, pero está arribita. Entonces por aquí así está Esmirna y aquí está Mileto y ahí está en medio Éfeso. Hay otras partes para ubicar, para hacer referencia. Aquí está Atenas, acá está Tesalónica, Corinto. Entonces ahí tenemos ubicado Éfeso, ¿verdad? El tiempo en que se escribió esta carta a los Efesios es aproximadamente del año 61 al 63, o del 63 al 61, ¿verdad? Porque en ese entonces, antes de Cristo, venían hacia cero, ¿verdad? La numeración. Entonces, del 63 al 61 después de Cristo. Más o menos el tiempo en que se escribió esta carta a los Efesios. Muy bien.
vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se divide en tres temas, en tres subtemas, ¿verdad? Este estudio. Y el primero es saludos a los santos. Saludos a los santos. Muy bien. El versículo 1, aquí lo tenemos. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, aquí Pablo califica a los cristianos de su carta como santos. Ahí está subrayado, ¿verdad? Este término fue utilizado por los escritores del Nuevo Testamento para referirse a los cristianos, a quienes se habían arrepentido de sus pecados y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Indica básicamente el hecho de haber sido apartados por Dios, fíjese bien, apartados por Dios del dominio del pecado, con el propósito de tener una vida consagrada, exclusivamente al cumplimiento de la voluntad divina. Esto incluye no solo el aspecto ético, sino una visión de los valores. Fíjese bien, semejante a la que encarnó Jesucristo durante el ministerio terrenal. Semejante a esa actitud que encarnó nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que Él nos dejó un claro ejemplo de cómo vivir en santidad, de cómo vivir como hijos de Dios. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos la palabra gracia y paz, ¿verdad? Como claves de este versículo. El orden de las dos bendiciones deseadas por Pablo para sus lectores no es una casualidad, no es casual. La paz, fíjese bien, la paz es la vida abundante que experimenta el cristiano por estar bien relacionado con Dios y con su prójimo. Eso es la paz, ¿verdad? Esta vida se da en el cristiano como consecuencia de que ha sido alcanzado por la gracia. Ahí tenemos, ¿verdad? La gracia de Dios. Entonces, primero está la gracia de Dios y después está la paz que Dios nos da. Así es, ¿verdad? Ya sea que la entendamos como la demostración del inmerecido amor de Dios, esa gracia, por nosotros, o como la plenitud de bendiciones que resulta de ese amor de Dios para con nosotros. Así es. Bueno, entramos al subtema 2. Escogidos para ser santos. Escogidos para ser santos. Basado en Efesios 1, del 3 al 10. Y aquí tenemos el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según Pablo, el cristiano ha sido bendecido por Dios, no con una, dos o tres bendiciones, ¿no, verdad? Ha sido bendecido con toda bendición espiritual, dice ahí, ¿verdad? Con toda, por eso es, no con una, no con dos, no con tres, con todas las bendiciones espirituales. Este bendecir total de Dios se da en Cristo. Ahí lo dice, ¿verdad? En Cristo al final. Una expresión que aparece 35 veces en Efesios, en Cristo. De las cuales 10 figuran en el texto básico de este estudio. 10, fíjese, bastantes, ¿no? Es decir, que la obra del Padre en el creyente se da en total comunión y coordinación con el Hijo, o sea, con Jesucristo. Una total coordinación. Muy bien. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Bueno, según Pablo, Dios nos escogió a los cristianos antes de la fundación del mundo. Ahí lo dice. Esto conviene relacionarlo con lo expresado por Jesús. Fíjese bien. En cuanto al momento en que fue preparado el reino para los creyentes. Desde la fundación del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio. Lo puede checar en Mateo 25:34. Si usted va allá, va a encontrar que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Qué más dice? Desde la fundación del mundo. Ahí está, hermanos. Muy bien. El comentarista Guillermo Hendrickson considera que ambas expresiones, la de Mateo 25:34 que les acabo de comentar y la de Efesios 1:4 que tenemos aquí, deben entenderse en el mismo sentido, es decir, desde la eternidad. Así es. Dios no ha improvisado su plan de salvación, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Él decidió elegirnos a quienes seríamos sus hijos mucho antes que nosotros existiéramos. Así es. Versículos 5 y 6. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, en un contexto dominado por la idea del amor. ¿Por qué decimos eso? Porque aquí empieza en amor y termina en el amado, ¿verdad? La misma raíz de la palabra amor, ¿verdad? Las dos. Entonces, Pablo relaciona la predestinación y la adopción. La segunda no se entiende sin la primera. Fíjese bien. Dios nos ha dado el inmenso privilegio de adoptarnos como sus hijos, debido a que ha fijado de antemano nuestro destino. Observemos que el apóstol insiste en la complacencia con que Dios actuó a nuestro favor. Primero, al indicar que lo hizo según el beneplácito de su voluntad. Ahí está, ¿verdad? Según el beneplácito de su voluntad. Y segundo, al insistir en el concepto de la gracia. Porque dice la gloria de su gracia. Es decir, en forma gratuita para nosotros, ¿verdad? Conforme a su voluntad y a su divina gracia. Actuó a favor de nosotros, ¿verdad? Bueno, versículos 7 y 8. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Juntamente con la predestinación y con la adopción, fíjese bien, deben considerarse la redención y el perdón de pecados. Ahí está subrayado. La redención y el perdón de pecados. La palabra griega traducida redención apuntaba originalmente a la liberación que experimentaba un esclavo. La liberación de un esclavo. Cuando alguien pagaba el precio por su libertad. En el caso del cristiano, esta liberación ha sido hecha posible mediante el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz. Ahora bien, tanto la redención como el perdón, de que estamos hablando aquí, ¿verdad? Tanto la redención como el perdón vienen como resultado de la gracia de Dios, de la gracia que Dios ha derramado y en forma sobreabundante, ¿verdad? Dice aquí, en aquellos que hemos sido hechos sus hijos. Así es. Bien, versículo 9 y 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Una vez que Pablo ha hecho mención a los distintos aspectos presentes en la obra de Dios, señala que él ha dado a conocer el misterio que se había mantenido oculto a lo largo de los siglos. Este misterio tiene que ver con el plan divino de poner toda la creación bajo la autoridad de Cristo como cabeza. Dice, reunir todas las cosas en Cristo. Así es. Bien, entramos al subtema 3, santos para la alabanza de su gloria. Del versículo 11 al 14, y aquí tenemos el 11 y 12. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Muy bien. La expresión traducida tuvimos herencia, ahí está en el primer renglón, fíjese bien, no aparece en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Tuvimos herencia. Y ello ha determinado cierta dificultad en su interpretación, ¿verdad? Los teólogos, cierta dificultad de interpretar esta frase. Algunos piensan que, siguiendo el pensamiento del Antiguo Testamento, sería más apropiado entenderlo en el sentido que los cristianos hemos sido constituidos en herencia de Dios. Que los cristianos hemos sido constituidos en herencia de Dios. Robinson presenta dicho concepto de la siguiente manera. Fíjese bien, que hemos sido elegidos como la porción de Dios. Hemos sido elegidos como la porción de Dios. Sea que debamos entender el concepto de una forma u otra, lo cierto es que hay dos ideas que figuran con toda claridad. Dos ideas. La primera es que a través de esta relación especial con sus hijos, Dios cumple su propósito conforme a su voluntad, ¿verdad? Aquí dice al beneplácito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la segunda es que los cristianos tenemos como fin básico de nuestra vida el ser para la alabanza de su gloria. Ahí está, que seamos para la alabanza de su gloria. Toda nuestra existencia debe ser un canto de alabanza a Dios. Así es, muy bien. Versículos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, si en los versículos anteriores Pablo se refiere a la obra del Padre y del Hijo, ahora hace mención explícita a la obra del Espíritu Santo. Aquí entra el Espíritu Santo, aquel que sella a los hijos de Dios, con base en su decisión de haber creído en el mensaje que han escuchado con anterioridad. Me refiero al mensaje de salvación, al evangelio, ¿verdad? Este mensaje es llamado de dos maneras: la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación. La primera expresión enfatiza la veracidad del mensaje centrado en Jesucristo, ¿verdad? Es una verdad. En contraposición a los engaños de Satanás, que es el padre de mentira. Y eso lo puede ver en Juan 8:44. La segunda, la buena noticia que conduce a la salvación. La buena noticia que conduce a la salvación. Bueno, al comentar la gloriosa verdad encerrada en los versículos que analizamos, el teólogo Lightfoot escribió lo siguiente:
Fíjese bien qué escribió este teólogo. Dice, la vida espiritual del cristiano es del mismo tipo que su vida futura glorificada. O sea, que esta vida aquí en la tierra es del mismo tipo que la vida que vamos a llevar allá, en la gloria de Dios. Otro teólogo, William Barclay, a su vez nos presenta una idea muy gráfica en relación con el anticipo que constituye la obra del Espíritu Santo. Fíjese bien, el anticipo que constituye la obra del Espíritu Santo, ese sello que tienen los hijos, que tenemos los hijos de Dios, ¿verdad? Y dice William, es como si Dios nos hubiera dado lo bastante, fíjese bien, es como si Dios nos hubiera dado lo bastante como para estimular nuestro apetito. Pero no termina ahí. Y lo suficiente, o sea, que Dios nos ha dado lo suficiente para darnos la certidumbre de que un día nos lo dará todo. Está interesante, ¿verdad? Esta forma en que lo expresa William Barclay. Otra vez, es como si Dios nos hubiera dado lo bastante como para estimular nuestro apetito. Y lo suficiente para darnos la certidumbre de que un día nos lo dará todo. ¿Cuándo será ese día? Cuando ya nos lleve a su gloria, a su reino eterno. Así es, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a entrar entonces a la aplicación de este estudio ya, ¿verdad? Fue un estudio un poco corto. Aquí entramos a la aplicación del estudio. Tenemos 4 cosas importantes que nos debieron haber quedado. Y si no, pues aquí las reafirmamos, ¿verdad? Ok. Número 1, fíjese bien. La santidad y la fidelidad deben caracterizar al cristiano. Santidad y fidelidad deben estar en usted, hermano, en mí, en todos los hijos de Dios. Santidad y fidelidad. Lo vimos en el versículo 1. Capítulo 1. Pablo caracterizó a los destinatarios de Éfeso como santos y fieles. Así los caracterizó. En nuestro tiempo, los hijos de Dios debemos dejar que el Espíritu Santo haga de nosotros cristianos santos y fieles, por supuesto, apartados del dominio del pecado y consagrados al constante cumplimiento de los mandatos divinos. Consagrados, una palabra importantísima, clave, hermanos. Muy bien. Número 2, debemos vivir conforme a la extraordinaria obra de Dios. Así debemos vivir. Bueno, eso lo tratamos del versículo 4 al 7. La extraordinaria obra divina en la vida del cristiano incluye elección, decíamos, adopción también y redención, ¿verdad? Esto es una realidad en la vida de cada creyente. Debemos renovar cada día nuestra convicción, cada día, fíjese, renovar cada día nuestra convicción de la obra que Cristo ha hecho en nosotros y vivir con gratitud de acuerdo con esa certeza. ¿Cuál certeza? De que Dios nos ha redimido mediante la sangre de su Hijo, ¿verdad? Un gran precio fue pagado por esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Muy bien. Número 3. Vivir con confianza porque Cristo es la cabeza. Así debemos ser los cristianos. Lo vimos del versículo 9 y 10. Cristo es el ser más importante del universo. No hay ninguna persona ni organización con el poder suficiente como para oponerse exitosamente a los planes del Señor. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe cumplir con su misión sin ningún temor, porque Cristo es más poderoso que el maligno, por supuesto, ¿verdad? Así es, esa confianza debemos de tener. Y número 4,
El Espíritu Santo nos anticipa las bendiciones futuras. Bueno, el creyente no tiene por qué vivir con amargura o con sensación de derrota. Esto es bien importante, fíjese bien, porque se da lo contrario muchas veces. El creyente no tiene por qué vivir con amargura o con sensación de derrota. El hecho de que goce ahora mismo la presencia permanente del Espíritu Santo hace que tenga una experiencia de constante gozo y de plenitud espiritual. Esa obra palpable del Espíritu Santo en el presente es para el cristiano una firme garantía. Dice la palabra por allá, dice que es las arras de nuestra herencia. Una garantía, ¿verdad? Una garantía de que las bendiciones anunciadas se cumplirán con toda certeza. Así es, hermanos. Hay que creerlo. Se cumplirán esas bendiciones anunciadas y con toda certeza. Muy bien. ¿Por qué? Pues bueno, sabemos que el Espíritu Santo sella a los cristianos, es decir, a todos los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Usted ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Si es así, felicidades. Es lo más importante que una persona puede hacer en toda su vida. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Porque de ahí depende dónde va a pasar la eternidad, ¿verdad? Pero si usted no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, déjeme decirle que es fácil. Es muy fácil, solo que hay que hacerlo con un corazón sincero. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, declararse en una actitud humilde, declararse pecador ante nuestro Dios. Decirle que es pecador a Dios. Arrepentirse de esos pecados y pedirle perdón a Dios por ellos. Y Dios le perdonará. Téngalo por seguro. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra, en la Biblia. Habrá que leerla, por supuesto que sí, ¿verdad? No basta decir, yo creo en Dios, si no le conocemos. ¿Cómo se llega a conocer a Dios? Leyendo su palabra, ¿verdad? Entonces es un mandato muy importante leer la palabra, escudriñar la palabra incluso, estudiarla, reflexionarla. Entonces, si hace esta profesión de fe, felicidades. Es lo más importante, decíamos, que usted puede hacer en toda su vida. Aquí abajo le dejamos más información de esto último que le hemos estado diciendo, acerca de la salvación eterna de su alma. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios para que siga aprendiendo más de la palabra de Dios, porque es un mandato, decíamos, ¿verdad? Para conocer a Dios hay que atender su palabra. Para poder vivir en la voluntad de Dios es necesario estudiar su palabra. Muy bien, vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que tú has hecho posible. Te pedimos que sigas bendiciendo tu palabra, que pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados, que sirva para la edificación de tu iglesia. Te pedimos por todas las personas que han atendido tu mensaje y aquellos que aún no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador, que tú les guíes a dar este paso tan importante en sus vidas. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Hasta la próxima. Dios les bendiga.